Hola, bueno, gracias Patricia por tu hermosa intervención. Has tomado un buen trabajo para explicarnos acerca de cómo limpiar el inconsciente. Gracias Eugenia por tus palabras. También, bueno, nos has dado algunos tips para cómo combatir nuestros estados anímicos. Voy a disentir con Eugenia por una cuestión lógica de que el inconsciente es la teoría clásica del psicoanálisis freudiano, digamos. Hasta ahora no ha existido una teoría que rebata el tema del inconsciente. El inconsciente es donde se acumulan todos nuestros traumas, todos nuestros problemas, todas las situaciones que nos pueden causar dolor se acumulan desde que somos chiquitos, a eso se le llama psiquis, y fundamentalmente cuando somos chicos se genera esa psiquis. Y eso se acumula en el inconsciente y sale en determinados momentos, sale en nuestro sueño y sale a veces en nuestros comportamientos. O sea que el inconsciente es algo que existe, pero sí comparto con Eugenia que es algo que es muy difícil de limpiar, que tenemos que aprender a convivir con ese inconsciente, que bueno, estuvo hablando, por supuesto, Patricia. Nosotros tenemos que entender que convivimos con la dualidad de la mente. Nosotros tratamos de ser personas espirituales, tratamos de ser personas que trabajamos para tener una mejor vida, pero también tenemos una mente que si nosotros la utilizamos puede ser maravillosa para muchas cosas, pero también es una mente perversa. Muchas veces nosotros creemos que podemos dominar a nuestra mente, pero somos esclavos de nuestra mente, porque en nuestra mente se acumulan en ese inconsciente todas las cosas que de alguna manera determinaron o formaron nuestra vida. Y a veces esa misma mente puede hacer que nuestra vida sea tremendamente miserable si no sabemos trabajarla adecuadamente, si no sabemos trabajar de forma correcta con ella. Eh, Muchas personas optan por el psicoanálisis. Yo en un tiempo, hace muchos años, hice psicoterapia bueno, con una psicóloga. Hice un año de psicoterapia freudiana, donde empiezan a abrir esa psiquis y realmente es una caja de Pandora porque empieza a salir toda la basura que uno lleva adentro. Pero la verdad que lleva muchos años. Yo recuerdo cuando llegábamos aproximadamente al año y yo no veía cambios porque mi problema era problemas de ansiedad. No veía cambios, le dije a la psicóloga, mire, yo no veo cambios en mi vida, cambios sustanciales. Me dice, mira, para que empieces a ver cambios vas a tener que esperar mucho tiempo. Dice, quizás hasta 6 o 7 años y tengo pacientes que hace 20 años que vienen a la consulta y todavía no ven esos cambios porque es como digo, ese inconsciente es una caja de Pandora. Entonces le dije, bueno, no le hago perder más tiempo a usted, ni pierdo tiempo yo, porque yo quiero algo más rápido. Y fue cuando me empecé a sondear y meter un poco en las cosas espirituales y descubrí, por ejemplo, un libro que se llama El Poder de la Hora, donde nos enseña cómo convivir con la mente. Eh, Eckhart Tolle, ese autor maravilloso que escribió ese libro, habla acerca bueno, de cómo nosotros podemos aprender a desidentificarnos de nuestra mente, esa mente que juzga, esa mente que critica, esa mente que dice tantas cosas. Nosotros podemos aprender con una pequeña técnica que se llama observar al que piensa, ponernos por atrás de nuestro pensamiento. A veces cuando nos acostamos generalmente es o cuando estamos en silencio es cuando nuestra mente empieza a rumiar y empieza a pensar sobre cosas, sobre el trabajo, sobre cosas que no hicimos, sobre cosas que queríamos hacer. En esos momentos donde nosotros tenemos que aprender a ser observadores de nuestra mente, observar al que piensa, pero ser un observador imparcial, digamos, no ser un observador que juzga al que piensa, porque si empezamos a juzgar los pensamientos que tenemos, es como que el ego, que es esa mente que está unida a la psiquis, vuelve a entrar por la puerta trasera. Entonces, es una práctica sencilla, pero que requiere de mucha práctica. Ese aprender a ser observador
del que piensa. Yo recomiendo mucho ese libro, El poder de la hora, porque explica, por supuesto, mucho más detalle lo que es observar el ahora. Y observar, observar al pensador, observar el que piensa. En ese momento que empezamos a observar al que piensa es cuando nosotros empezamos a vivir el presente, empezamos a vivir el ahora, empezamos a disolver el pasado y empezamos a no preocuparnos por el futuro. Ahora bien, a todo esto le tenemos que agregar cosas, porque no sirve solamente tratar de alguna manera trabajar con nuestra mente, sino que tenemos que incorporar hábitos, y estoy completamente de acuerdo con los hábitos que planteó Patricia, hábitos saludables, ya sea desde la alimentación, desde los ejercicios, desde las afirmaciones positivas, desde el perdonar, hacer meditaciones profundas, agradecer, practicar la gratitud. Si nosotros practicamos la gratitud por todo, por lo que tenemos, por este momento, estamos agradecidos por este momento de estar hablando, es cuando nuestro corazón empieza realmente a sentir amor y a liberarse. Cuando aprendemos a bendecir, cuando bendecimos nuestros alimentos, cuando bendecimos este momento, cuando bendecimos a la gente, cuando amamos, cuando vamos caminando por la calle y vemos a una persona que está triste y le enviamos amor, le enviamos energía positiva, cuando empezamos a manejar nuestras emociones de una manera virtuosa, cuando hacemos visualizaciones como las que dijo Patricia, cuando empezamos a manifestar nuestra realidad de alguna manera, es cuando empezamos a ver pequeños cambios en nuestra vida. Yo soy un convencido, y creo que ya lo dije en otras veces, de que para hacer cambios profundos no podemos ser espirituales de a rato. O sea, no podemos estar un día, por ejemplo, aquí y hablar de cosas hermosas, si salgo de acá y empiezo a criticar a fulano, a mengano, empiezo a hablar mal de uno, a hablar mal del otro. Nosotros tenemos que tratar de ir paso a paso incorporando cosas espirituales a nuestra vida, y nuestra espiritualidad tiene que ser un modo de vivir. Es la única manera de establecer cambios profundos. Es la única manera de liberarnos de esta mente y de liberarnos de estos problemas que trae esta mente y que trae nuestro ego. Porque nuestro ego puede salir en cualquier momento a flote. De hecho, ya ha pasado en este grupo que en momentos de tensión, a veces entre alguno y otro, salta el ego de alguien y salta el ego del otro. Y bueno, pero porque somos personas que vivimos en la dualidad de la mente. Pero también tenemos que entender que nosotros elegimos esta vida, elegimos estas circunstancias que nos iban a pasar en esta vida, y que los grandes maestros no están en los libros. Los grandes maestros son los problemas que se nos presentan, son las enfermedades, son los compañeros de trabajo a veces, los jefes, los familiares, esas personas que por ahí nos hacen sentir una vibra rara, son las personas, son nuestros grandes maestros, porque son las personas con las que nosotros tenemos que aprender a trabajar todas estas herramientas que vamos adquiriendo. Esos son nuestros grandes maestros. Yo siempre digo eso, los grandes maestros no están en los libros, los grandes maestros están en la vida, en nuestras situaciones. Si nosotros no hubiéramos sufrido las cosas que hemos sufrido en nuestra vida, no tendríamos ninguna profundidad y ni podríamos sentir compasión, porque quien no sufre no puede sentir la compasión de una persona que está sufriendo. O sea que en esta vida todo es experimentar, y el sufrimiento es necesario hasta que nos damos cuenta que de alguna manera es innecesario. ¿Cuándo nos damos cuenta de que es innecesario? Cuando hemos acumulado una serie de herramientas que nos han permitido a nosotros transformar o transmutar nuestra vida en un sentido más espiritual. Es decir, cuando nosotros empezamos a despertar. Pero bueno, resumiendo, sí, creo que el inconsciente existe, bueno, lo dice la psicología moderna. Ese inconsciente está plagado de cosas terribles porque acumulamos traumas, acumulamos cosas. Para aquellas personas que creen en vidas pasadas, también acumulamos traumas de vidas pasadas en ese inconsciente, y ese inconsciente aflora en determinados momentos, haciendo que nuestra mente se transforme de una manera perversa, llevándonos por pensamientos negativos, por depresión, por un montón de cosas negativas. Yo creo, como decía Patricia, Eugenia, que es difícil limpiar el inconsciente.
nosotros tenemos que aprender a convivir con ese inconsciente, observar a ese que piensa y usar todas esas herramientas que mencionó Patricia. Inclusive hay una maravillosa que mencionó que es el Ho'oponopono, que es muy buena porque es una terapia de liberación y es una terapia de amor y una terapia de perdón que es maravillosa y que, bueno, quien no la haya leído, quien no la conozca, también se la recomiendo. Una última cosa que quiero decir antes de irme, quizás algunos han leído acerca de Cryon. Cryon es una entidad que es canalizada por un señor que se llama Lee Carroll y que hace años que vienen publicando libros de Cryon. Bueno, Cryon habla acerca de la impronta kármica. La impronta kármica es justamente toda esta carga que traemos negativa. En ese Cryon establece una teoría, Cryon sería como un servidor magnético. Yo en realidad, desde mi punto de vista, yo no creo tanto en las canalizaciones, pero sí aprecio por ahí, valoro la información que tienen esas canalizaciones. Y habla acerca de cómo nosotros nos podemos liberar de esa impronta kármica. Eh, Según esa teoría, nosotros podemos de alguna manera quitar y borrar esa impronta kármica haciendo cambios sustantivos en nuestra vida, pero cambios que también tienen que ver con el desapego porque tenemos que dejar de lado familiares, amigos y un montón de cosas. Quien quiera más información, yo les recomiendo que lea los libros de Cryon, porque bueno, hablan mucho sobre eso y tengo amigos que lo han hecho y bueno, les ha cambiado según ellos la vida. Yo no lo he practicado, lo he leído, me pareció bastante interesante, así que quienes quieran leer más acerca de la impronta kármica, que sería más o menos lo mismo, porque la impronta kármica es lo que tenemos en el inconsciente, esas cosas negativas, también lo recomiendo que los lean. Así que bueno, me despido, eso es todo, les agradezco por este momento, agradezco mucho las participaciones de todos y voy a estar atento a las participaciones que quedan. Así que muchas gracias y bendiciones para todos. Hasta luego.